Buenos días, mis hermanos. Hoy no vamos a dar ningún resumen. Vamos a ir a la lección 7, perdón. Hemos ido adelantando una lección. Acabamos de orar, ¿verdad? Pero vamos a orar de nuevo para que Dios sea el que nos ayude, ¿verdad?, a poder entender su palabra en esta mañana. Altísimo Señor Dios Todopoderoso, una vez más venimos delante de tu presencia, agradecidos primeramente por tu amor, por tu bondad, Padre Santo, que has mostrado para con nosotros, para con la humanidad, Señor, al enviar a tu Hijo Jesucristo al mundo para morir por nosotros. Te pedimos en esta mañana que tú seas, Dios mío, dándonos sabiduría, enseñándonos, bendito Dios, tu palabra, para que tu palabra sea, bendito Dios mío, esa semilla que pueda caer en nuestros corazones, de manera que pueda germinar, pueda crecer y pueda llevar frutos, Padre Santo, en nuestras vidas, y que tu amor, Dios mío, y que tu poder, Padre Santo, pueda ser reflejado a través de nosotros. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Hace 8 días terminamos en el libro de Jeremías, ¿se acuerdan? Jeremías, estuvimos leyendo el capítulo 29, versículo 13 y 14. Mientras que usted llega a la lectura, voy a contarles una pequeña historia como introducción. Cuando yo era niño, allá en el pueblo, ¿verdad?, había una persona que quería conquistar a mi tía. Entonces, esta persona me llamó a mí para que yo le llevara una carta a mi tía. Y cuando me entregó la carta estaba muy bonita. No la leí porque estaba cerrada, pero la carta, o sea, el sobre, pues, la había hecho muy, muy bonito, un diseño muy bonito. Entonces, dije, ¿qué es lo que esta persona le quiere decir a mi tía? Y estaba muy bonita la carta, de verdad estaba muy bonita, muy, muy bien diseñado, con corazones y flores y todo eso. Entonces yo recibí la carta y se la llevé a mi tía, y después de ahí ya no supe nada. Pero como a la semana, yo creo 2 semanas, no recuerdo exactamente, me volvió a llamar y me dijo, ¿sabes qué? Tengo otra carta para tu tía. Bueno, pues la recibí, se lo llevé, le dije, tía, ¿sabes qué? Te mandan esta carta. Y luego me dijo mi tía, ¿por qué te dice a ti que me lo des si siempre lo miro en la iglesia? Y no me dice nada. Pues yo no sé, aquí está. Se lo entregué. Esta persona siempre andaba muy bien vestido y trataba quizás de impresionar a mi tía para que pues ella empezara una relación. Y me acuerdo que esta persona, yo creo que los que son de mi edad se acuerdan de unas grabadoras, le llamaban, que comenzaron a salir en esos días, en esos tiempos. Estaban grandototas como así. Entonces esta persona llevó su grabadora, compró su grabadora y pasó por mi casa, porque mi casa estaba en el camino para la casa de mi tía, y traía su música a todo lo que daba la grabadora, caminando por ahí. Pero yo nunca pensé que iba a la casa de mi tía. Dice que iba a la casa de mi tía y encontró al hermano, pues a mi tío, porque todavía vivían juntos, todavía no se casaban. Y llegó y habló con mi tío y le dijo, ¿sabes qué? Traigo esta grabadora y lo quiero dejar aquí
para que tu hermana pueda escuchar música. Pero pues no le decía nada a mi tía. Hacía todo lo necesario para impresionar a mi tía. Pero lamentablemente no sirvió mucho mi trabajo porque no se casaron. Y llevé las cartas en balde. Bueno, ¿por qué les cuento esto, mis hermanos? Porque eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Ha creado todo lo necesario para impresionarnos, para asombrarnos, para que nos enamoremos de Él. Pero ¿saben qué? Muchas veces nosotros estamos como mi tía. De verdad, lo ignoramos. Por muy bonito que estaba la carta, mi tía nunca le hizo caso. No sé qué decía. Pero la creación que Dios ha hecho es precisamente para asombrarnos y para mostrarnos lo grande que Él es. Hay una canción que dice que Dios ha hecho todo lo que existe para llamarnos la atención. Todo. Sin embargo, nosotros muchas veces lo ignoramos. Pensamos que todo lo que vemos ya es, ¿cómo podemos decir? Es obra de la naturaleza, de la madre naturaleza, y le llaman muchos. Pero no. Dios es el que hizo todas las cosas y también dice que es el mismo que las sustenta, que le da vida todos los días para llamarnos la atención. Antes de que Dios formara al hombre, hizo todo lo que hay en la tierra para que cuando Él pudiera ver, pudiera asombrarse de su Creador y enamorarse de Él. Porque hoy vamos a hablar acerca de un Dios relacional. Dios es relacional. Y lo que esta persona buscaba era tener una relación con mi tía. Y por eso es que le hacía cartas muy bonitas. Dios hizo todo muy maravilloso para llamarnos la atención y tener una relación con Él. Así comenzó. En el principio, Dios hablaba con el hombre después de que lo formó. Dice que Él se paseaba al aire del día y tenía comunicación con su creación, con el ser humano, hasta que llegó el día en que el hombre decidió desobedecer a su Creador. A pesar de lo impresionante, de lo maravilloso, ¿verdad?, de su creación, decidió abandonarlo. Y el libro de Jeremías 29, que les acabo de decir, 13 y 14 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y haré volver al lugar de donde os hice llevar. El contexto de esta lectura, mis hermanos, es que el pueblo de Israel había fallado a Dios. Habían sido conquistados y llevados cautivos. Y estando en la cautividad, estando en la opresión,
Dios habló por medio de Jeremías y dijo estas palabras: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, dice, de todo vuestro corazón. El pecado rompió la relación que Dios tenía con el hombre en un principio. Dios desea y es capaz de establecer una relación personal con el hombre basada en el amor y la comunión íntima. Él no es un Dios lejano, sino un creador cercano que busca la intimidad con su creación. En nuestros días esa relación se facilita a través de Jesucristo, quien hace posible esta comunión espiritual. Y como dijimos hace rato, todo lo que Él ha hecho desde la creación hasta la redención, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo ha hecho con el deseo de tener una comunión con nosotros. Si no bastó mostrarnos su creación, si no bastó solamente con unos paisajes impresionantes que cuando muchas veces manejamos nos asombramos de todo lo que nosotros podemos ver, si no solamente bastó con eso, la expresión más grande de Dios hacia la humanidad, buscando restablecer esa relación con nosotros, mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Con ese deseo de tener esa comunión con nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado había afectado esa relación. El testimonio de la Escritura es que Dios desea una relación personal con su creación, especialmente con el hombre, quien ha sido creado a imagen de Él. Esta es una de las verdades más grandes del cristianismo. Dios no es una cosa impersonal, incapaz de tener una relación con otros. Y el hombre no es un accidente cósmico, a solas en el universo. Dios creó al hombre para que lo conociera y fuera objeto o beneficiario de su bondad. Cuando la relación del hombre con Dios fue rota por el pecado, dice aquí, Dios envió a su propio Hijo para que la relación pudiera ser restaurada. Por eso que es que Jesús se le dio el nombre o el título de Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y hemos hablado acerca de la Trinidad. En el principio de la creación, Dios en la unidad de la Trinidad estaba con nosotros. Por eso es que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros desde el principio de la creación hasta el último día en que nosotros vivamos en esta tierra. Él siempre ha querido tener una relación con nosotros. Dice, todos los que han sido reconciliados con Dios por medio de la fe en su Hijo pueden tener la absoluta confianza de que Dios busca una relación personal, vital y creciente con ellos. Esta palabra creciente es muy importante para nosotros porque no solamente es conocerlo y solamente y ya es todo, no, sino gradualmente ir conociéndolo cada día. Pero la verdad es que muchas veces nosotros no tenemos el tiempo para pasar con nuestro Dios. Batallamos mucho, o al menos yo batallo mucho. Cada semana, los domingos por la mañana, les voy a decir lo que yo hago. Me despierto,
y pienso, ¿qué tanto he crecido yo en el conocimiento de Dios? ¿Qué tanto yo he tenido la relación con mi Señor? Esta semana que pasó, o que ya pasó, ¿crecí un poco más que la semana anterior? ¿O sigo lo mismo? ¿O al contrario, he menguado en mi relación con Dios? Nosotros tenemos la oportunidad, tenemos el privilegio de que no importando el lugar, porque nuestra adoración no está relacionado con un lugar o con una persona. Nuestra relación con Dios está basado en la presencia continua de Dios con nosotros. Génesis 3, vamos a entrar al tema porque si no, no vamos a acabar. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El pecado de Adán cambió drásticamente su actitud hacia Dios, transformando la confianza y comunión en temor y vergüenza y evasión. Ya no quería ver a su Creador. Porque escuché precisamente, ¿verdad?, el escritor de este libro. Él define, o él dice, que el hombre no se escondió de la presencia de Dios porque se dio cuenta que estaba desnudo. Eso no fue la principal razón. La principal razón por la que el hombre se escondió de la presencia o trataba de esconderse de la presencia de Dios es precisamente el pecado. Como cuando nuestros hijos hacen algo mal y esconden las manos o lo que sea, ¿verdad? El pecado fue el que ocasionó que el hombre tuviera temor de ver a su Creador porque le había fallado. En lugar de buscar a Dios, Adán le confesó, dice, tuve miedo, lo que refleja una pérdida de confianza, indicando el deseo de ocultar su pecado y su nueva condición de culpabilidad. La conciencia de su desnudez los llevó a cubrirse y a huir de la mirada de Dios. En lugar de diálogo se produjo una actitud defensiva y de evitación. Ya no quería hablar con él, marcando la separación espiritual de su Creador. El pecado introdujo la desconfianza, haciendo que Adán viera a Dios no como alguien a quien amar o tener una buena relación con él, no como un padre, sino ahora con temor de ser castigado. Y en el mismo capítulo 21 al 24 dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, dice que no, alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado.
Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Adán fue echado del huerto de Edén perdiendo el privilegio de la comunión íntima y directa con Dios. Pero lo que leímos en el 21 dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, dando una profecía desde ese momento que se necesitaba derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. No era lo que el hombre pudiera hacer por sí mismo, porque ellos trataron de cubrirse o de hacerse delantales, dice, con hojas de higuera. No es lo que nosotros podamos hacer para restablecer nuestra relación con Dios. Era necesario y fue necesario que hubiera un derramamiento de sangre para que nosotros pudiéramos ser una vez más reconciliados con Dios. Y esa profecía anunciada en este versículo 21 dio cumplimiento perfecto en el Cordero, en el Hijo de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no solamente iba a cubrir nuestro pecado, ya no. Ahora nos iba a limpiar. Por eso es que el libro de Juan, en la primera carta, en el capítulo 1, dice que si alguno hubiere pecado, tenemos abogado con el Padre, a Jesucristo el justo. Si nosotros confesamos nuestros pecados delante de Dios, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos, dice, y limpiarnos de toda maldad. Con el deseo de Dios de restablecer una relación con nosotros. Entonces, Dios echó al hombre del Edén. En Génesis 3, 21 al 24 descubrimos tanto el juicio como la misericordia de Dios hacia el hombre pecaminoso. El juicio de Dios se ve en que echó a Adán y a Eva del huerto, lo que representa la separación y la ruptura del compañerismo que existe entre Dios y el pecador. Pero también vemos la misericordia de Dios revelada aquí en dos distintas maneras. En primer lugar, Dios impidió el paso de Adán hacia el árbol de la vida para que no comiera de este y viviera para siempre, en un estado de corrupción y alejamiento pecaminoso de Dios. En segundo lugar, Dios tomó la vida de una víctima inocente para proveer vestiduras a Adán y a Eva. Y lo que ya dijimos, esto representa el sacrificio de un inocente en lugar del culpable, y encuentra su cumplimiento final en el sacrificio del Hijo de Dios en el Calvario por los pecados del mundo. Isaías 59, 1, 2 dice: aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Pero, ¿qué dice el profeta? Pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, dice, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces aprendemos que el pecado rompe la unión de amistad de Dios con el hombre y hace, dice, inútiles sus oraciones. Debemos buscar la santidad. Quizás muchas veces nos preguntamos y decimos: ¿por qué oro tanto a Dios y yo no recibo respuesta? Quizás deberíamos de examinarnos a nosotros mismos
y ver que hemos pecado delante de Dios y tenemos un pecado en nosotros no confesado. Debemos de venir a Dios, así como dijo el profeta Jeremías al principio, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo corazón. Es una búsqueda genuina. No solamente porque queremos la bendición de Dios. El pecado hace que Dios oculte su rostro, lo que significa una interrupción en la comunión y la falta de respuesta a la oración. El profeta Isaías hace un llamado al arrepentimiento, a reconocer que la separación no es iniciada por Dios, sino provocada por la persistencia en el pecado. Habacuc 1:3, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Dios es un Dios santo, hemos aprendido en unos estudios anteriores. Y la santidad de Dios le hace a él inaccesible. Pero hemos aprendido que en esa ¿cómo se dice? Eso. Jesucristo nos ha limpiado y nos presenta justos, limpios delante de Dios, delante de su Padre, para que podamos tener acceso a Él. Y como esta lección no viene separado por puntos, bueno, pues yo lo separé. La separación al principio por el pecado es restaurada a través de Jesucristo. Una comunión restaurada a través de Jesucristo. Aquí en el versículo 3, antes de leer a Hechos, porque se me pasó esto, dice: ¿quién buscó a Adán y a Eva inmediatamente después de su caída? La primera pregunta. Dios buscó a Adán y Eva. ¿Qué nos enseña esto acerca del carácter de Dios y su deseo de tener una relación personal con el hombre caído? Revela su carácter de amor y misericordia, demostrando su deseo de relación personal con el ser humano, y busca la reconciliación y la confesión del pecado del hombre, lo que el hombre en el principio no hizo. Solamente empezó a excusarse. Pero entonces Dios busca, ¿verdad?, o revela el carácter de amor y de misericordia que tiene para con nosotros. Entonces, el libro de Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora sí vamos a Hechos. Hechos 17, 26 al 27 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les sea prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente, dice, no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo, caminando por las calles de esta ciudad Atenas, dice que vio la idolatría de la gente de ese lugar.
Y llegó, dice que tenían caminando por las calles, veía muchos altares de muchos dioses. Y llegó a un lugar donde encontró un altar que decía al Dios no conocido. Pablo entonces, conmovido por la idolatría de la ciudad, empezó a hablar con los filósofos epicúreos y estoicos. Y al utilizar, ¿verdad? Utiliza el altar dedicado al Dios no conocido para presentarles al verdadero Dios, al creador de todas las cosas y juez, quien no habita en templos hechos por manos humanas. No habita en templos hechos por los hombres, sino que Él es el que da vida a todas las cosas, subrayando también la necesidad del arrepentimiento. En el mismo libro de Hechos, en el versículo 24, en la explicación que les dio sobre quién es Dios, Pablo comenzó desde el principio. Dios, el creador, y nosotros somos sus criaturas. Es interesante que Pablo usa, ¿verdad? O describe, empieza desde, voy a buscar porque se me olvidó, el 24, Hechos 17, 24, dice así: el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, dice, siendo Señor del cielo y la tierra, dice, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Sí? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y luego dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente, dice, no está lejos de cada uno de nosotros. Lo mismo que dijimos al principio, Dios se ha revelado en su creación, en la revelación general de todas las cosas que vemos. No, dice, está lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque en Él vivimos, sí. Pero la presencia de Dios, dice, que llena toda la tierra. No hay un lugar donde Dios no esté. Por eso algunos lo explican de esta manera. Dice, no importa qué tan oscuro esté el lugar donde tú estás, Dios está ahí. Por eso es que dice, aunque palpando, o sea, aunque estés ciego, lo puedes encontrar. ¿Por qué? Porque no está lejos, está cerca, si lo puedes palpar, lo puedes tocar, lo puedes sentir. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, ¿verdad? A esta ciudad de Atenas, llena de idolatría. Entonces, Dios creó la humanidad y determinó sus tiempos y lugares, no al azar, sino para fomentar la búsqueda de Él, demostrando que Él no está distante de cada individuo, indicando accesibilidad, derribando la idea de un Dios lejano e inalcanzable. Estaba yo leyendo acerca de la cultura griega, y estos hombres decían que había un Dios, que si alguien quería ser o llegar a ser como Él, había una sola cosa, había sola ¿cómo se dice? Una condición. Y dice que tenía que subir el hombre la montaña hasta llegar a la cima donde él estaba. Pero el que quisiera llegar hasta la cima tenía que empezar a rodar una piedra.
desde la base del pie de la montaña con la piedra y llegar hasta arriba, rodando la piedra hasta llegar arriba. ¿Qué es lo que esto enseña? Que es un Dios inaccesible. Nadie puede llegar allá. Pero nuestro Dios no es un Dios lejano y tampoco no es un Dios inalcanzable, porque lo podemos tocar, porque lo podemos sentir. Amén. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dos cosas importantes. Vino para buscar al pecador, vino para salvar al pecador. Buscar y salvar. Estas dos palabras demuestran que Dios toma la iniciativa de salvar a los pecadores, no esperando que ellos lo encuentren primero. Hablando acerca de Zaqueo. Zaqueo era un publicano, rechazado por la sociedad. Los judíos del primer siglo, ser publicano significaba ser considerado un traidor, un extorsionador y un apóstata profundamente despreciado por su propio pueblo. A pesar de su mala reputación, Jesús mostró compasión hacia ellos, acercándoseles a ellos como Zaqueo y como Mateo, destacando que Dios busca al pecador para que se arrepientan y así restaurar una relación con Dios. Romanos 8:10, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El derramamiento de sangre y la muerte de Jesús en la cruz ha limpiado al pecador arrepentido, logrando así la reconciliación con Dios. No teníamos señal de regresar a nuestro Creador, pero Él mostró su amor para con nosotros, para con el ser humano. Por eso es que no hay excusa para que el hombre se pierda en sus delitos y pecados. Dios ha pagado el precio para que nosotros volvamos a tener esa relación con Dios. Esta semana estábamos hablando acerca del discipulado. Y nosotros en un momento éramos inocentes de nuestra llegada a este mundo, usted y yo. ¿Por qué? Porque cuando nacimos inocentes, y la palabra dice que el reino de Dios, ¿quién es? De los niños. ¿Por qué? Porque somos inocentes, no tenemos pecado, no tuvimos nosotros la decisión de llegar al mundo, ¿verdad que no? ¿O usted decidió venir? ¿Y qué pasó cuando llegamos a este mundo? Nos contaminamos, así como el virus del 2020. No nos contagiamos porque queríamos, ¿verdad? O sea, o usted buscaba el virus para contagiarse, ¿verdad que no? Nosotros llegamos a este mundo inocentes y no buscamos el pecado para contagiarnos, pero nos contagiamos con el pecado. Pero como Dios es justo, Dios no nos dejó en la condición de pecadores.
Él pagó el precio para que nosotros fuéramos sanos, para regresarnos una vez más a nuestro estado de santidad, a nuestro estado de comunión con Dios. Ahora que el precio ha sido pagado, la responsabilidad es de usted y mía. ¿Vamos a regresar o nos vamos a quedar aquí? ¿Qué prefiere usted? Vivir en este mundo pecando, contaminándose todos los días para recibir un castigo eterno en el infierno, o recibir el perdón de la gracia de nuestro Señor y llegar a un lugar donde dice que no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Esa es la mayor demostración de amor de Dios hacia la humanidad. Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él, dice, reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre derramada en la cruz del Calvario ha pagado el precio para nuestra reconciliación. Y dice, y a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿No se goza por eso, mis hermanos? No es por nuestros méritos, no es por lo que nosotros hayamos hecho, sino que es por la gracia soberana de Dios, el cual dice que nos presentará santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Es la única manera de que nosotros podamos regresar a tener esa comunión íntima con Dios. No hay otra manera. Más que una existencia futura, la vida eterna se define como una relación personal y profunda y continua con Dios que comienza o que puede comenzar ahora, si usted no tiene esa relación con Él. ¿Por qué? Porque Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta palabra conocer implica compañerismo y cercanía, revelando que Dios desea una relación personal, activa y transformadora con su pueblo, más allá de la religión o el cumplimiento de reglas. Jesús no dice que la vida eterna es saber sobre Dios, sino que te conozcan, dice, a ti, lo cual denota una relación profunda y personal. La meta de Dios es la restauración de la comunión, donde el ser humano camine con Él. Ese es el llamado, a conocer a Jesucristo. O esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La esencia de la vida eterna es conocer íntimamente al único Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo. El apóstol Juan, a través de su evangelio, demuestra que Dios es relacional a definir, dice, la vida eterna no como un lugar, sino como el conocimiento íntimo y experimental del Padre y de su Hijo Jesucristo. La vida eterna comienza cuando le aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador.
No esperamos hasta la muerte, sino comienza cuando le conocemos a Él, porque esa es la vida eterna. La vida eterna es conocer a Dios, conocer al Padre y a Jesucristo, su Hijo, quien Él envió. Ya que nosotros hemos sido reconciliados, hemos sido presentados santos delante de Dios, así como nos dice Colosenses, irreprensibles y sin mancha delante de Él, nosotros debemos de buscar una vida de santidad, una vida que le agrade a Él. Segunda de Corintios 6, 14 y 18 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, dice, sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Ya que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, ahora nosotros debemos de vivir en santidad. Lo que el apóstol Pablo escribió aquí, dice: y habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, era después de que Dios lo había sacado de la esclavitud de Egipto. Y allá en el desierto le dijo que no se unieran con los pueblos de alrededor. Éxodo 25, 8 dice: y harán, dice, un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Esta es la realidad o la verdad de nuestro Señor, que siempre ha querido estar en medio de su pueblo. Vamos a Primera de Corintios, perdón. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso, dice, os sería necesario salir de este mundo. El llamado de Pablo no es un llamado al aislamiento, sino a no participar en prácticas impuras o deshonrosas para Dios. Implica tomar decisiones firmes para mantenernos en integridad. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El apóstol Pablo nos enseña que la verdadera fe se demuestra mediante una vida santa y el rechazo de la inmoralidad y las falsas doctrinas. Esta parte del sello es la seguridad divina, la seguridad de Dios. Es una garantía de una relación íntima con los que le buscan, con los creyentes genuinos. Terminamos. Y las respuestas que falten, ¿cómo le hacemos?
Usted las contesta si no me llama para contestar. Solamente quiero leer Oseas. Oseas 6:3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Dice, y conoceremos y proseguiremos. Nos enseña hoy la importancia de buscar activamente un conocimiento profundo y relacional con Dios. No un conocimiento teórico, sino una relación de intimidad con Él. La invitación es a conocer y a proseguir en conocer al Señor, lo que implica perseverancia, dedicación constante en la vida espiritual, no solo un esfuerzo momentáneo, no solamente un esfuerzo de un día, de una semana, de 2 semanas, sino de una perseverancia de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, este es el ministerio de la reconciliación. Es una gran responsabilidad para nosotros. El ministerio que se nos ha encomendado de volver los corazones hacia Dios es urgente y vital. Es verdaderamente una cuestión de vida o muerte. Jesús pagó el precio de nuestra reconciliación porque Dios nos ama. Así que debemos compartir este mensaje de reconciliación en amor, y nuestras vidas deben reflejar nuestro mensaje. Y el acto que a continuación vamos a celebrar es que dice que todas las veces que nosotros las hiciéramos o lo hiciéramos, lo hacemos en memoria de Él, anunciando. ¿Qué anunciamos? La muerte. ¿Y qué significa la muerte? La reconciliación que hemos obtenido por medio del sacrificio de Jesucristo.